Imagina que estás en un lugar donde ningún ser humano ha estado jamás. Silencio absoluto, sin viento, sin sonidos, solo tú, tu respiración y un paisaje infinito y desconocido. Justo ahí comenzó una historia que permaneció oculta durante décadas. Y antes de continuar, si te gustan este tipo de historias ocultas, suscríbete ahora mismo, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar por completo tu forma de ver las misiones a la Luna. Un astronauta describió la Luna como un vacío hermoso, pero lo que Charles Duke experimentó allí contradice todo lo que creemos saber sobre ese lugar. A 6 kilómetros de su nave, en una colina desde donde la Tierra ya no era visible, detuvo de repente su vehículo. Frente a él había algo que no debería existir, una estructura de aproximadamente 100 metros de altura formada por bloques de roca afilados en un mundo donde supuestamente nunca se ha construido nada. Lo comunicó de inmediato a Houston, pero en lugar de una respuesta rápida, hubo silencio, 30 segundos completos. Luego llegó una orden breve: continuar con la misión. Las fotografías que tomó ese día nunca se hicieron públicas. Décadas después, a los 89 años, Duke empezó a explicar por qué nunca regresamos a la Luna. Charles Duke no era un astronauta cualquiera. Fue la voz de Apolo 11, el hombre que estaba en la Tierra cuando Neil Armstrong y Buzz Aldrin aterrizaron en la Luna. Su voz calmada dio la vuelta al mundo al confirmar el aterrizaje. Para él, manejar el peligro era algo cotidiano, pero detrás de esa tranquilidad había un hombre acostumbrado a situaciones extremas. Entró en la NASA en el año 1966, seleccionado entre miles de candidatos. Antes había sido piloto de combate de la Fuerza Aérea y había volado numerosos aviones militares. También obtuvo un máster en el MIT, donde trabajó en el sistema de navegación del programa Apolo. Para él, la precisión lo era todo. Solo confiaba en hechos, no en suposiciones. Por eso fue elegido. En abril de 1972, 3 años después del primer alunizaje, participó en su propia misión, Apolo 16. Junto al comandante John Young, aterrizó el 21 de abril en las tierras altas de Descartes. Permanecieron allí 71 horas, más tiempo que casi cualquier otra misión anterior. Recorrieron la superficie con el rover lunar, explorando zonas nunca vistas por humanos. Recolectaron muestras de cráteres y montañas, realizaron experimentos y completaron todos los objetivos. Oficialmente fue una misión perfecta. Regresaron con cientos de kilos de rocas lunares, cientos de fotografías y un informe detallado sin incidentes importantes. Esa es la versión oficial, pero no es toda la historia. Si observas las grabaciones sin editar de la misión, no los resúmenes, sino el material completo, aparece algo extraño. Hay momentos en los que Duke se detiene de repente, se queda completamente inmóvil, mira hacia algo que la cámara nunca muestra. Por radio se escucha la voz de John Young, distorsionada. «Charlie, ¿estás bien?». Duke responde en voz baja: «Sí, solo estoy observando algo». Su tono suena diferente, como si estuviera intentando entender algo que no encaja con su entrenamiento. Nada de esto aparece en los informes oficiales. Tampoco habló de ello durante 40 años. No fue hasta alrededor del año 2015 cuando empezó a mencionarlo públicamente. Habló de cosas que no aparecen en ningún documento. En la Luna, la luz del Sol debería verse completamente blanca. Sin atmósfera no hay dispersión de luz. Es física básica, pero Duke vio colores, tonos azules, violeta, colores que no deberían estar ahí. Describió cómo la luz parecía cambiar, como si se moviera, como si algo estuviera alterando las leyes naturales. Y luego estaban los sonidos. No provenían de la radio ni de su traje. Eran sonidos que parecían existir en el entorno. A veces suaves, casi musicales. Otras veces ásperos, incómodos. Le preguntó a Young si también los escuchaba, y Young confirmó que sí. 2 pilotos altamente entrenados enfrentándose a algo que no podían explicar, pero no lo reportaron. Sabían que nadie les creería. También el tiempo parecía comportarse de forma extraña. Duke realizaba una tarea, miraba el reloj y habían pasado 20 minutos, aunque él sentía que solo habían sido 2. 5 minutos podían parecer una hora. Young experimentó lo mismo. Durante toda la misión, su percepción del tiempo nunca coincidió con los registros oficiales. Y luego estaba esa otra sensación, algo más. Según Duke, todos los astronautas que caminaron sobre la Luna sintieron que había algo allí. No era Houston, no era el otro astronauta, era otra cosa, algo grande, consciente. Era como si algo los estuviera observando, como una persona mirando un insecto en su mano. No era hostil, pero tampoco indiferente, simplemente estaba ahí.
todo el tiempo, desde que llegaron hasta que se fueron. Cuando regresaron al módulo lunar y cerraron la escotilla, Duke y Young hablaron de ello. Compararon sus experiencias, la luz, los sonidos, el tiempo, la sensación de ser observados. Todo coincidía y decidieron guardar silencio. No por miedo a lo desconocido, sino por miedo a perder sus carreras. Nada de esto estaba en los manuales, no existían protocolos, no había explicación científica, pero eso no fue la razón principal por la que Duke guardó silencio durante 40 años. Lo que ocurrió después fue aún más difícil de ignorar. Dos hombres afirman haber escuchado sonidos en un vacío absoluto y haber sentido que algo los observaba. Eso podría haberse explicado como estrés de la misión. Houston podría haberlo descartado como una reacción psicológica en un entorno extremo. Pero lo que ocurrió después no podía ser ignorado de la misma manera. Este siguiente evento fue real, fue visto y también fue fotografiado. Duke y Young se encontraban a unos 6 kilómetros de su módulo lunar, detrás de una elevación que bloqueaba completamente la vista de la Tierra. Solo estaban ellos, su vehículo y una inmensa extensión gris que se extendía hasta un horizonte afilado. Estaban realizando tareas rutinarias, recogiendo muestras de rocas, algo que podían hacer casi de manera automática. El cronómetro de la misión avanzaba con normalidad. Entonces Duke miró hacia el horizonte. Algo no encajaba. En la Luna todo es aleatorio. Cráteres, rocas, fragmentos esparcidos durante miles de millones de años por impactos de meteoritos. No hay patrones claros, no hay líneas rectas ni formas geométricas definidas. Esa es una realidad geológica. Pero lo que Duke estaba viendo era diferente. En la distancia se distinguían formas con bordes definidos, líneas rectas, ángulos demasiado precisos, estructuras que no podían haberse formado de manera natural. Se lo señaló a Young. Él detuvo inmediatamente el rover. También lo vio. Con cautela comenzaron a acercarse. El polvo lunar se levantaba bajo las ruedas, un polvo extremadamente fino parecido al talco que se adhería a todo. En ausencia de atmósfera, flotaba unos instantes antes de volver a caer lentamente. Ninguno de los dos hablaba, solo se escuchaba su respiración dentro de los cascos y el leve sonido del sistema de soporte vital. A medida que se acercaban, la imagen se volvía más clara, y con cada metro se hacía evidente que aquello no tenía sentido dentro de todo lo que habían aprendido. Frente a ellos apareció una estructura, una pared. Estaba formada por bloques con bordes afilados cubiertos por una gruesa capa de polvo lunar. Pero incluso con esa capa, algo era evidente, no era natural. Los bloques tenían tamaños uniformes, encajaban entre sí de una forma que la naturaleza no produce. No había irregularidades típicas de formaciones geológicas. Duke lo comprendió de inmediato. Más tarde lo explicó de forma sencilla. Es como saber la diferencia entre una roca y un edificio. Cuando estás lo suficientemente cerca, tu mente lo reconoce sin duda, y allí no había ninguna duda. En los extremos de la estructura, el suelo parecía levantado, como si gran parte de aquello estuviera enterrado, como si solo estuvieran viendo una pequeña parte de algo mucho más grande, oculto bajo la superficie. La luz extraña que Duke había notado durante toda la misión era más intensa en ese lugar. Tonos azules y violetas se deslizaban sobre los bloques, como si la estructura misma estuviera alterando la forma en que la luz se comportaba. Los sonidos también cambiaron. Aquellos sonidos que habían escuchado antes ahora parecían más fuertes, casi como si provinieran directamente de la estructura. Duke habló por radio con claridad. Esto es una forma geométrica, no es natural, parece artificial, aproximadamente 100 metros de largo. Necesito instrucciones. No hubo respuesta, ni siquiera el retraso habitual de poco más de un segundo. Silencio. 2 segundos. 5. 10. Duke y Young se miraron. Duke volvió a intentarlo. Houston, ¿me reciben? Nada. 20 segundos. 30. Dentro de su casco solo escuchaba su respiración, el leve sonido del oxígeno y la estática del canal abierto. Y frente a él, la estructura seguía allí, real, inmóvil, imposible. A pesar de que en la Tierra equipos enteros de ingenieros monitoreaban cada detalle de la misión. En ese momento estaban completamente solos. Las únicas personas que podían escucharlos habían decidido no responder. Si aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo, porque lo que Houston dijo después es lo que casi nunca se menciona. Finalmente llegó una respuesta. La voz era tranquila, controlada, sin emoción. No hubo sorpresa, no hubo preguntas, no hubo interés, solo una orden. Continúen con las actividades programadas de recolección. Nada más. 2 astronautas informan sobre una posible estructura artificial en la Luna y la respuesta es simplemente continuar, sin investigar, sin profundizar, como si ya supieran lo que había allí. Pero Duke y Young no lo ignoraron completamente. Tomaron fotografías.
muchas fotografías, primeros planos de los bloques, imágenes amplias de toda la estructura, fotos desde distintos ángulos para documentar el entorno. Duke aseguró más tarde que esas imágenes eran claras. Él mismo las tomó, sabía exactamente lo que había capturado. Y sin embargo, ninguna de esas fotografías se ha hecho pública, ni una sola. Durante años, Duke ha preguntado por ellas. Las respuestas han sido inconsistentes. A veces le dicen que se perdieron, otras veces que estaban dañadas, pero eso no tiene sentido para él. Recuerda perfectamente ese momento. Tenía la cámara en sus manos. Las fotos estaban bien tomadas. Está convencido de que esas imágenes existen, guardadas en algún lugar, archivadas, accesibles solo para unos pocos, ocultas durante más de 50 años. Pero hay algo aún más inquietante que la propia estructura, su antigüedad. Cuando en el año 2019 le preguntaron si parecía algo reciente, Duke negó lentamente. Parecía antigua, no simplemente vieja, sino desgastada de una forma que no debería ser posible. En la Luna no hay viento, no hay agua, no hay clima, y aún así la estructura parecía haber sido alterada con el paso de un tiempo inimaginable. Millones de años, quizás cientos de millones. Eso significa que existía mucho antes de los seres humanos, tal vez incluso antes de la vida compleja en la Tierra. Si lo comparas con las estructuras humanas más antiguas, como Göbekli Tepe o los templos de Malta, esas parecen casi modernas en comparación. Lo que Duke describió es completamente diferente, algo que pertenece a un tiempo que apenas podemos comprender. Alguien o algo construyó eso en la Luna y luego desapareció. Y es en este punto donde la historia se vuelve aún más inquietante, porque Charles Duke no fue el único que experimentó algo así. Con el paso del tiempo, otros astronautas comenzaron a compartir detalles similares. Durante años, estos relatos quedaron en segundo plano, ignorados o considerados irrelevantes, pero a medida que envejecieron y las consecuencias personales dejaron de importar, comenzaron a hablar con más libertad. En el año 2017, varios de los astronautas del programa Apolo que aún seguían con vida se reunieron en privado. Hombres que habían sido seleccionados entre miles por su disciplina, su capacidad técnica y su estabilidad mental. Hombres que habían caminado sobre otro mundo y por primera vez, sin presión ni supervisión, hablaron abiertamente sobre lo que habían visto. Duke explicó después que muchas de sus experiencias coincidían. Buzz Aldrin mencionó un objeto en Phobos, una de las lunas de Marte. Lo describió como una estructura similar a un monolito, algo que no parecía natural. Insistió en que debía ser investigado con urgencia. No lo dijo una sola vez, lo repitió en varias ocasiones, sin retractarse. Edgar Mitchell, quien había regresado de la Luna en 1971, pasó el resto de su vida afirmando que la inteligencia extraterrestre existe y que los gobiernos lo saben desde hace tiempo. En entrevistas posteriores, cuando se le ofrecía la oportunidad de corregir o suavizar sus palabras, se mantenía firme. Al Warden, que orbitó la Luna durante la misión Apolo 15, también expresó ideas similares. En una entrevista dijo directamente que creía que la humanidad podría tener un origen fuera de la Tierra. El entrevistador reaccionó con incomodidad, pero Warden no dudó. No eran personas cualquiera, eran pilotos militares, ingenieros, hombres entrenados para mantener la calma bajo presión y reportar hechos con precisión absoluta. Habían sido elegidos entre miles, y aún así llegaron a conclusiones parecidas. Cuando una sola persona describe algo extraño, se puede pensar que está equivocada, pero cuando múltiples personas, en diferentes momentos y misiones, coinciden en detalles similares, deja de ser coincidencia, se convierte en un patrón, y ese patrón conduce a una pregunta inevitable. ¿Por qué dejamos de ir a la Luna? La explicación oficial habla de recortes presupuestarios, tensiones políticas, la guerra de Vietnam y el escándalo de Watergate. También se menciona la disminución del interés público. Todo eso es cierto, pero situaciones similares han ocurrido en otros programas, y ninguno terminó de forma tan abrupta. El programa Apolo sí. Después de Apolo 17, en diciembre de 1972, todo se detuvo. En apenas 4 años, desde 1969 hasta 1972, 12 personas caminaron sobre otro mundo. Y luego nada, sin transición, sin continuación, sin nuevos planes inmediatos. Simplemente terminó. Como si alguien hubiera decidido apagarlo todo. Según Duke, la razón real es mucho más compleja. Los responsables comprendieron que la Luna planteaba preguntas que no podían responderse. Preguntas sobre posibles civilizaciones anteriores, sobre estructuras que no encajaban en la historia conocida, sobre la posibilidad de que no estemos solos, ni ahora ni en el pasado. Y sobre todo preguntas sobre nosotros mismos. ¿De dónde venimos
somos realmente? ¿Es completa la historia que conocemos? ¿O solo vemos una pequeña parte de algo mucho más grande? Duke sugirió que enfrentarse a esas preguntas era más difícil que abandonar el programa. No era solo una cuestión de dinero o política, era una cuestión de impacto. Si todo eso se hiciera público, cambiaría la forma en que entendemos nuestra posición en el universo, cambiaría la ciencia, cambiaría la historia, cambiaría la percepción de la humanidad sobre sí misma. Ante eso, la decisión fue más simple de lo que parece: dejar de ir, cerrar la puerta y no volver durante décadas. Si se piensa detenidamente, resulta difícil de aceptar. La mayor hazaña de exploración jamás lograda fue abandonada, no porque fuera imposible continuar, sino porque se eligió no hacerlo. En las tierras altas de Descartes quedó una pregunta sin respuesta, una pregunta que nadie quiso seguir investigando y que permanece allí hasta hoy. Charles Duke, ahora con 89 años, ha vivido una vida completa, formó una familia, sirvió a su país y participó en uno de los momentos más importantes de la historia, pero en sus últimos años está haciendo algo que antes habría sido impensable: está hablando. Mientras muchos intentan proteger su legado, él está dispuesto a cuestionarlo. Afirma que estuvo allí, que vio cosas que nunca se registraron oficialmente, que reportó detalles que fueron ignorados, que tomó fotografías que desaparecieron y que no fue el único. 11 hombres más caminaron sobre la luna y muchos de ellos compartieron experiencias similares. Durante décadas, la versión oficial se ha mantenido intacta, una historia limpia, ordenada, sin elementos extraños. Pero según Duke, esa no es toda la verdad. En algún lugar del Descartes Highland, esas estructuras siguen allí, silenciosas, cubiertas de polvo, intactas desde hace millones de años. En algún archivo existen fotografías que nunca se han mostrado, guardadas cuidadosamente, fuera del alcance del público, y las preguntas que surgieron en aquel momento siguen sin respuesta. Duke guardó silencio durante 40 años. Ahora ha decidido hablar, y al final la cuestión no es si creemos o no en su historia. La pregunta es mucho más simple. Si esas imágenes existen, ¿por qué nunca se han hecho públicas? Y si se están ocultando esas, ¿qué más podría estar escondido? Esa es la verdadera incógnita. Y quizás la razón por la que todo se detuvo. Si has llegado hasta aquí, deja tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte, porque esta historia es solo una parte de todo lo que nunca nos han contado sobre las misiones Apolo.